Y hoy quería introducir otro tópico, otro tema, y es cuida tu matrimonio de la pereza selectiva. Cuida tu matrimonio de la pereza selectiva. Hay una amenaza muy sutil. Hay una amenaza que muchas veces pasamos por alto y es la de la indolencia en el matrimonio. La holgazanería, la flojera, la pereza. Muchas veces la pasamos por alto. La pasamos por alto simplemente porque es sutil y porque al mismo tiempo nos da gratificación. Sabemos por un lado, por ejemplo, que la Biblia habla de que no tenemos que dejar los problemas para el día de mañana, no debemos irnos enojados a la cama y sin embargo, en el matrimonio muchas veces encontramos razón para hacerlo, para irnos enojados a la cama. Aunque la Biblia es clara que dice airaos, pero no pequéis, ¿qué? No dejéis que el sol se ponga sobre vuestro enojo. Pablo en Efesios capítulo 4 advierte y dice eso. Habla acerca del peligro de la indolencia, del peligro de la pereza, de dejar el enojo para el día de mañana, los problemas para el día de mañana, no tratarlos en el momento. Sabemos que muchas veces deberíamos hablar acerca de circunstancias que están amenazando nuestro matrimonio, problemas, desafíos que tenemos en el hogar esa mañana y sin embargo decimos y encontramos mil y unas ocupaciones que se nos presentan y selectivamente escogemos no lidiar con ese problema en el momento, sino que lo dejamos para después y pasan los días y pasan las horas. Inclusive a veces que pasan semanas y nunca hemos lidiado con ciertos problemas en el matrimonio. La indolencia, la pereza. La pereza es un enemigo muy sutil que hace destrozos en muchos matrimonios. Ayer vimos la lengua descontrolada, un enemigo no tan sutil, un enemigo el cual se revela, se muestra, se hace presente en nuestro matrimonio muchas veces y no lo podemos controlar, como dijimos, y solo bajo la gracia de Dios podemos hacerlo. Pero hoy quiero hablar de este otro enemigo, de la pereza en el matrimonio. Nosotros sabemos, y la Biblia es clara, ¿no?, que como creyentes debemos trabajar, como creyentes debemos obrar, y mucho más si estamos involucrados en el ministerio. De hecho, si el Señor ha llamado a algunos de aquí a que sean líderes en la iglesia, Pablo y el Nuevo Testamento en general habla de la necesidad de que los obreros de Dios no sean perezosos, sino que se entreguen al trabajo, que trabajen arduamente. 1 de Tesalonicenses 5, 1 de Timoteo 5:17, que se dediquen con sus esfuerzos a la predicación y a la enseñanza, que procuren con diligencia presentarse a Dios aprobados como obreros, porque el ministerio no es fácil. ¿Y saben qué tampoco es fácil? El matrimonio. El matrimonio no es todo color de rosas. El matrimonio no son todos los días felices. De hecho, vives engañado si piensas que la meta de tu matrimonio debe ser vivir en felicidad todos los días, porque no podrás. Y la realidad es que el matrimonio demanda mucho trabajo. Pero muchas veces somos perezosos. Somos indolentes y descuidamos aquella institución que Dios ha creado debajo de la tierra, aquel pacto que Dios ha puesto debajo de la tierra, que tiene como fin y objetivo final demostrar el Evangelio de Cristo. ¿Se acuerdan? En Efesios capítulo 5. Acompáñenme ahí. Ese no va a ser el pasaje, pero con esto quiero introducir el tema. Efesios capítulo 5. Este es un conocido pasaje al cual se recurre comúnmente cuando estamos hablando de conferencias matrimoniales. Y Pablo en Efesios 5, versículo 22 dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y el cual es su Salvador.
Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto, dice Pablo, dejará el hombre a su padre y a su madre, citando Génesis capítulo 2, versículo 24, y se unirá ese hombre a su mujer, y los dos serán una sola carne. Y Pablo termina esta sección en donde da imperativos, obligaciones en el matrimonio, y dice, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Pablo dice, grande es este misterio, grande es el misterio del matrimonio que revela el evangelio de Cristo Jesús. Y muchas veces nuestros matrimonios, o lamentablemente nuestros matrimonios, están en la condición en la que están, es porque tenemos muchas ocupaciones y hemos descuidado nuestra primera ocupación, que debe ser nuestro matrimonio. Somos perezosos, haraganes, indolentes en lo que debe ocupar el primer lugar. Maridos, amar a la mujer. Y mujeres, respetar a sus maridos. Como dije, el pasaje no está en Efesios. Estuvimos en Santiago capítulo 3 la vez pasada, o ayer más específicamente. Vimos la lengua descontrolada, pero la primera sesión habló acerca de la sabiduría celestial y cómo eso tiene que ver con la amargura, los celos en el matrimonio. Y hoy quiero que nosotros vayamos al Antiguo Testamento y podamos abordar un pasaje que creo que es extraordinario y que habla sobre la pereza y nos ayuda a nosotros a buscar, a entender la sabiduría del cielo, las demandas del cielo. Y quiero que abran sus Biblias y me acompañen al libro de Proverbios. Porque el libro de Proverbios fue escrito justamente para eso, para darnos instrucción, para educarnos, para instruirnos en el temor de Jehová. Ayer se hablaba mucho acerca del temor de Jehová, de la sabiduría celestial. Y el libro de Proverbios nos fue dado como un tesoro, como una serie de instrucciones divinas que nos preparan para la vida en general. Y una de las cosas, uno de los temas que el libro de Proverbios toca y que nos enseña es el tema de la pereza. Y nuestro pasaje, el cual vamos a ver esta mañana, que se encuentra en el capítulo 6 de Proverbios, ofrece dos maneras para aprender la sabiduría que viene de lo alto. Dos maneras para aprender la sabiduría que viene de lo alto y cuidar nuestro matrimonio de la pereza selectiva. Y cuando termine voy a hablar un poquito y en la conclusión hablar un poco acerca de a qué me refiero con esa selectividad en la pereza. Abran sus Biblias entonces en Proverbios capítulo 6 y vamos a leer los versículos del 6 al 11. Y este va a ser el pasaje para nosotros esta mañana. El autor escribe y dice, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Oremos al Señor. Querido Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos reunirnos hoy, esta mañana, para seguir, Señor, estudiando
tu palabra, para seguir considerando temas relevantes para nuestros matrimonios, como son, Señor, la amargura, la lengua descontrolada, la pereza y el perdón. Padre, tú conoces la condición no solo de nuestro corazón, pero también la condición de nuestro matrimonio. ¿Cómo estamos viviendo nuestras vidas con nuestro cónyuge? Si es a la manera de Dios o si no es a la manera de Dios y por lo tanto está siguiendo la sabiduría de este mundo, la sabiduría terrenal. Padre, venimos hoy aquí porque estamos en búsqueda de la sabiduría celestial. Y tú prometes darla a aquel que la pide. Padre, venimos a ti esta mañana pidiendo que nos dé sabiduría. Sabiduría para saber cómo tratar con nuestros matrimonios, pero en este momento específicamente pedimos sabiduría para poder entender el texto. Sabemos que sin la ayuda del Espíritu Santo no podemos entender las cosas que pertenecen a ti, que tienen que ver contigo. Y Padre, ruego para que ahora quites toda distracción de nuestro corazón. Que podamos enfocarnos al 110% en lo que tienes para decirnos. Permite que tu palabra haga su obra en nuestro corazón. No una obra de endurecimiento, como tu palabra también puede hacer, pero que tu palabra esta mañana doblegue el corazón de muchos. Que tu palabra durante todo este día incline, Señor, destruya cualquier tipo de orgullo que haya en nuestro corazón. Y permita que nuestro matrimonio sea un reflejo del amor que tiene Cristo por su iglesia. Santifica, Padre, nuestros matrimonios por el poder transformador de tu palabra. Lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Esta mañana tengo 2 puntos nomás. 2 puntos. Y mi oración es que podamos aprender esta mañana la sabiduría de lo alto en referencia a cómo cuidar nuestro matrimonio de la pereza selectiva. Hay 2 maneras de aprender la sabiduría y la lección que tiene que darnos este pasaje esta mañana. Y la primera es a través del ejemplo, y ese es mi primer punto. El ejemplo. Hay 2 maneras de aprender la sabiduría celestial, y una es a través del ejemplo. Y noten que el ejemplo lo vamos a encontrar en los versículos del 6 al 8. Aquí el autor comienza con un imperativo, comienza con una orden. Noten cómo comienza el texto. Miren el texto. El texto dice, ve a la hormiga. Ve, anda. Este es el primer imperativo. Ve, anda. ¿Y a quién le está hablando el autor? Al perezoso. Noten que dice, ve, anda a la hormiga. ¿O qué? Oh perezoso, este es el primer imperativo. Este es el ejemplo que tenemos que seguir, el de la hormiga, que es realmente en sí mismo antitético a la naturaleza ¿de quién? Del perezoso. Es antitético pedirle al perezoso que vaya a un lugar. El perezoso por sí mismo no quiere. Va en contra de quién es él y de lo que él hace. El perezoso por sí mismo no quiere ir a ningún lado. El perezoso, y de hecho lo vamos a ver después, quiere quedarse en la cama. No quiere salir de su cama. El perezoso no quiere ir, no quiere andar. Y aquí el autor le está pidiendo al perezoso que despierte de su indolencia, que despierte de su flojera, que despierte de su apatía, que deje de esperar y que empiece a hacer algo, que se levante. Oh perezoso, ve. Ve a dónde, o ve a quién, a la hormiga. Noten qué sorprendente lo que dice acá el texto. Esto no es lo que esperaríamos, que el perezoso vaya y estudie la hormiga, el comportamiento de la hormiga. Y aquí en el libro de Proverbios a nosotros se nos presenta a la hormiga como el lugar donde podemos encontrar sabiduría divina, sabiduría que procede de lo alto o que desciende de lo alto. Dice, ve a la hormiga.
a la hormiga. De todos los animales en el mundo, ¿por qué la hormiga? ¿Por qué la hormiga? De hecho, hay el único otro lugar en todo el Antiguo Testamento donde se utiliza la palabra hormiga también es el libro de Proverbios. Acompáñenme a Proverbios capítulo 30. Proverbios capítulo 30, versículo 24 dice: 4 cosas son de las más pequeñas de la tierra, y las mismas son más sabias que los ¿qué? Que los sabios. 2 puntos. Y acaba de empezar a enumerar las 4 cosas. ¿Y qué dice? Versículo 25, ¿quién aparece en primer lugar? Las hormigas. Dice, pueblo no fuerte, y en el verano preparan su comida. En el verano preparan su comida. Estas son las 2 instancias en todo el Antiguo Testamento donde se habla acerca de las hormigas. Y en ambos lugares, ya sea en Proverbios 6 como en Proverbios 30, se habla de la hormiga en términos positivos, buenos. Y en ambos lugares se dice, la hormiga es sabia, es un lugar donde tú puedes encontrar sabiduría celestial. Es un ejemplo a seguir. Pero es increíble que de todas las criaturas disponibles en todo el reino animal, noten que al perezoso se le instruye a que vaya y observe el ejemplo de este pequeño animalito. Este pequeño animalito, el énfasis acá en ambos pasajes tiene que ver con el tamaño de la hormiga. Es un pequeño animal, es una criatura humilde, casi insignificante a nuestro ojo. Pasa desapercibida y que hace que la instrucción de por sí misma sea un poco humillante, sea vergonzosa. Pedirle a un hombre que vaya y se incline y mire el ejemplo de una hormiga. Insignificante, pequeña. Noten además los próximos 2 imperativos que se dan en este mismo pasaje. No solo se le instruye al perezoso que vaya y vea el ejemplo de la hormiga, sino que después que dice, mira sus caminos y sé sabio. O sea, hay 3 imperativos. Ve, mira y sé sabio. Ve, mira y sé sabio. Es decir, el autor está diciendo aquí que nosotros podemos aprender sabiduría divina de este pequeño animalito en el reino animal, más allá de su tamaño, más allá de cuán insignificante sea ante el ojo humano, se puede aprender de este pequeño animal que a menudo pisamos, pero que tiene mucho que enseñarnos, dice el autor. Y le dice, no solo ve, no solo anda, sino que mira sus caminos. O sea, esto no es una mirada breve, esto no es un simple vistazo. Aquí el autor está hablando y la instrucción consiste en observar a la hormiga de cerca, en estudiar atentamente los caminos de la hormiga, su comportamiento, en hincarse y ver cuál es el estilo de vida de este animalito. Y solo cuando se estudia cuidadosamente, con detenimiento, exhaustivamente, y se discierne moralmente lo que tiene este animalito para enseñarnos, entonces es que viene el tercer imperativo. Sé sabio. Solo cuando tú paras, te hincas y miras, estudias con detenimiento y discernimiento moral qué es lo que este animal te puede enseñar, entonces tú puedes ser sabio, como dice el final del versículo. Lo contrario simplemente no funcionará. El hecho de toparse con una hormiga no le sirve al perezoso. No es solamente ir por ahí, me encontré una hormiga y sigo de largo. No está hablando el autor de eso, está hablando de estudiarla con detenimiento, de ir con la intención de aprender. Y eso demanda mucha humildad, ¿no es así? Aprender demanda humildad. O sea, una simple mirada de sus caminos no le hace nada a nadie. El perezoso, dice acá el autor, debe ir con la determinación de mirar
de estudiar cuidadosamente, meticulosamente a la hormiga y todos sus caminos, y al hacerlo, después de haberla estudiado, derivar algún tipo de lección divina. Sacar implicaciones de la sabiduría divina que se encuentra en este pequeño animal. Esto es increíble, hermanos. La sabiduría de Dios la encontramos no solo en el libro de Dios, sino también que se revela en el mundo que ha sido creado por Dios. Y un pequeño animal puede instruirnos, puede enseñarnos. Y noten otra vez, como dije hace un instante, que hay una gran dosis de humildad incluida en esta triple instrucción. En este pasaje, ser sabio implica ir, acercarse a una criatura humilde, como una simple hormiga, para mirar prestando atención a todos sus detalles de su vida. Y esto me parece muy importante, porque esto nos enseña, hermanos, como lo hemos visto incluso ayer en la primera sesión, que la humildad es el requisito previo para aprender la sabiduría de Dios. Tú no puedes aprender la sabiduría que desciende de lo alto sin primero tener humildad. La humildad es el requisito para el aprendizaje. La humildad es el requisito previo para ser sabio. ¿Tú quieres ser sabio? Sé humilde primero. ¿Buscas ser humilde primero? Proverbios capítulo 11, versículo 2. Dice, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. O sea, con el orgullo que viene, el oprobio. Con el orgullo viene el oprobio, la deshonra, pero con la humildad, ¿qué es lo que viene? La sabiduría. ¿Quieres ser sabio ante los ojos de Dios? Buscar la sabiduría de lo alto y desechar la sabiduría terrenal. En primer lugar, debes buscar ser humilde. Sin humildad, eventualmente nosotros seremos llevados a un lugar más bajo que el de la hormiga. ¿Saben cuál es el lugar más bajo que el de la hormiga? El fracaso. El fracaso. Si tú no eres humilde, eventualmente fracasarás. Proverbios 16, 18 dice que al orgullo le sigue la destrucción. Y a la altanería le sigue la caída. Al orgulloso le sigue la destrucción. Al altanero le sigue la caída. Y eso es algo que nosotros no podemos permitir, no nos podemos dar el lujo de permitir, especialmente si nos preocupa nuestro matrimonio. Especialmente si nos preocupa nuestro cónyuge. Esto es algo que no podemos permitir. Que el orgullo se interponga en nuestro matrimonio. Y que no nos deje buscar la sabiduría de Dios. Que no nos deje ser humildes de corazón para aprender las lecciones divinas de cómo amar a mi esposa, de cómo respetar a mi marido, de cómo ilustrar con mi matrimonio el Evangelio de Cristo Jesús. Ahora noten, el pasaje continúa, los versículos 7 y 8 de Proverbios 6, y se nos dan más detalles en cuanto a los caminos de la hormiga que deben ser considerados para todo perezoso. El perezoso no solo debe ir, el perezoso no solo debe estudiar, el perezoso debe ser sabio, sacar implicaciones después de que mira a la hormiga, el ejemplo de la hormiga, pero en los versículos 7 y 8 se nos dan un poquito más de detalles. Y el primer detalle lo encontramos en el versículo 7. ¿Qué es lo que debe mirar? ¿Qué es lo que debe mirar el perezoso de la hormiga? El primer detalle es el hecho de que la hormiga, noten, no tiene ¿qué? No tiene capitán. La hormiga no tiene gobernador. La hormiga no tiene señor. No tiene quien las mande. No tiene quien las vigile a la hormiga. Eso es lo primero que debe considerar el perezoso. En Proverbios 30, capítulo 27, versículo 27, en este mismo contexto que yo había mencionado antes, que es el único otro lugar donde se habla acerca de las hormigas, en el versículo 25. Noten que en el versículo 27 se habla de otro animal y se refiere y se dice algo muy similar, o se la describe muy similarmente como se hace en el Proverbio 6 a la hormiga. Dice, las langostas
que no tienen rey y salen todas por cuadrillas, son ordenadas, avanzan en formación perfecta, se dice. O sea, a diferencia del perezoso, al que se lo debe empujar para que trabaje, al que se le debe convencer para que haga algo, la hormiga en Proverbios 6 está automotivada, se motiva a sí mismo. Y esa es una primera lección que el perezoso debe aprender. Que la hormiga está automotivada, se motiva a sí mismo. La hormiga no necesita a nadie que la gobierne. La hormiga no necesita a alguien que diga tienen que tener este tipo de formación y ir una detrás de la otra. A la hormiga no hay que empujarla. A la hormiga no hay que convencerla para resolver asuntos sobre cómo distribuimos la comida o sobre el orden de trabajo, quién va primero y quién va después. La hormiga no tiene quien la vigile para inspeccionar su obra, ni quien la gobierne para dar cuentas de que realmente están haciendo su trabajo. La hormiga trabaja. No tiene capitán. No tiene un gobernador, no tiene un amo al que le tiene que dar cuentas. La hormiga, y ese es el punto del pasaje, posee sabiduría divina no solo para trabajar, sino también para ordenar su trabajo. Es ordenada. Pero ¿saben quién no es así? El perezoso. El perezoso no es así. El perezoso debe tener algún tipo de jerarquía. El perezoso debe tener a alguien que lo empuje, que lo motive, que lo saque de la cama para empezar a hacer cualquier cosa. Y por eso, ¿qué está haciendo el perezoso siempre? Esperando. Esperando a que alguien venga, golpee la puerta, lo saque de la cama y lo convenza de que tiene que salir a trabajar. Y la ironía de todo esto es que incluso con esa jerarquía, el perezoso puede fallar y muchas veces fallas. Mientras que la hormiga tiene éxito por sí misma. Está motivada. No necesita la hormiga que le digan qué es lo que tiene que hacer. Simplemente lo hace. Trabaja. Y en eso hay sabiduría divina. El segundo detalle que podemos ver del ejemplo de la hormiga, no solo que es automotivada, el segundo detalle lo encontramos en el versículo 8. Para aprender sabiduría de este pequeño animal, que no tiene quien mande o que no tiene quien la vigile ni quien la gobierne, noten versículo 8, nos da otro detalle que nosotros podemos aprender de esta lección de mirar a este pequeño animal. Dice que la hormiga prepara en el verano, versículo 8, su comida y recoge en el tiempo de la siega su ¿qué? Su mantenimiento. Prepara en el verano su alimento y recoge, en otras palabras, en la cosecha su sustento. ¿Qué está diciendo acá el autor? Lo que está diciendo es que la hormiga entiende las estaciones. La hormiga entiende las estaciones del año. Y por consiguiente, la hormiga no solo es automotivada, sino que también es autodiligente. ¿Es diligente la hormiga? A sí misma. Y es diligente, ¿saben con qué? No solo con el trabajo, pero con el tiempo que demanda su trabajo. Entiende las estaciones de la vida. Ella es consciente de los ciclos de la vida, trabajando duro mientras la comida abunda y almacenando la comida, ¿para qué? Para los tiempos de escasez. Para cuando no haya tanta comida en abundancia. Ahora observen, el éxito de la hormiga no está en su fuerza. El éxito de la hormiga no está en su fuerza. De hecho, acabamos de leer eso en Proverbios capítulo 30, el único otro lugar donde se usa la palabra hormiga en el Antiguo Testamento, y se nos describe a la hormiga como de escasas fuerzas. El éxito de la hormiga no está en la fuerza, no está en el poder que tiene. ¿Saben en qué radica su éxito? Su éxito está en la diligencia que la hormiga tiene para guardar comida suficiente para cuando venga el invierno. Cuando ya no haya tanta comida disponible. A modo de contraste, para el perezoso, todo el tiempo es igual para el perezoso. Si hay algo que el perezoso no puede hacer es discernir los tiempos, discernir los ciclos de la vida. Cada estación de la vida para él es la misma. Por tanto, como cada estación es la misma, no tiene ninguna razón para trabajar de manera ardua con el tiempo que se le ha otorgado, porque para él ayer es lo mismo que hoy y mañana será lo mismo que ayer. Para él no hay diferencia en la estación de tiempo. Y si hoy no hice nada es porque ayer no lo hice ni tampoco lo haré.
mañana. Y la lección que podemos aprender aquí de sabiduría que el libro de Proverbios nos enseña es que el perezoso debe aprender el ejemplo de la hormiga, debe aprender su diligencia, debe aprender de la motivación que tiene la hormiga. Ahora, esta instrucción es un argumento que antiguamente se conocía, un argumento de menor a mayor. Este es el mismo argumento que usa, por ejemplo, Jesús, ¿se acuerdan en Mateo 6, versículo 26, cuando él dice, mirad a las aves del cielo que no ciegan ni cosechan ni guardan en los graneros, pero así todo el Padre Celestial, ¿qué? Las alimenta. O sea, es un argumento de menor a mayor. En Mateo 6 Jesús conecta no las hormigas, él conecta las aves y el cuidado que Dios tiene por estos animalitos y dice, ¿cuánto más? Si Dios cuida de los animalitos como las aves, ¿cuánto más va a él a cuidar de sus discípulos? Mucho más, esa es la implicación. Y acá el argumento es lo mismo. Va del pequeño animal y lo contrasta con el perezoso. Y dice, si este pequeño animal tiene la diligencia, si este pequeño animal tiene la motivación para trabajar arduamente, ¿cuánto más deberíamos hacernos nosotros? O sea, déjenmelo ponerlo de una manera más coloquial. Lo que el autor está diciendo es, si la hormiga, que es una criatura tan insignificante al ojo humano en el reino animal, puede llevar a cabo su trabajo sin ningún tipo de coerción, sin ningún tipo de supervisión, tú, perezoso, tú puedes hacer lo mismo y mucho más incluso. Si la hormiga puede proveer para el futuro a través del arduo trabajo, mucho más tú. Entonces, deshazte es lo que está diciendo el autor aquí. Deshazte de tu indolencia. Quita cualquier pereza que haya en tu corazón y deja de evitar tus responsabilidades. Humíllate y sigue el ejemplo de este pequeño animal. Sigue el ejemplo de este pequeño animal. Es el ejemplo que debemos seguir, especialmente el perezoso. Pero si el perezoso no sigue el ejemplo de la hormiga, hay consecuencias inevitables que están por venir. Y los versículos del 9 al 11, que es la segunda sección de este pasaje, proporcionan la motivación para la instrucción que se dijo antes. Proporcionan la razón por la cual nosotros debemos hacer eso y seguir el ejemplo. Y básicamente lo que hacen los versículos del 9 al 11 es aplicar el ejemplo de la hormiga al perezoso a modo de contraste. Y aquí se espera lo siguiente, que el perezoso aprenda por la experiencia lo que no pudo aprender por el ejemplo. Y ese es mi segundo punto. Vimos que para aprender la sabiduría divina podemos hacerlo a través del ejemplo, pero también podemos hacerlo a través de la experiencia. Y se espera que el perezoso aprenda por la experiencia, por lo que no pudo aprender por el ejemplo de la hormiga. Ahora vuelvan al pasaje. Después de que está hablando acerca de la hormiga, después de haber describir sus caminos, que no tiene gobernador, no tiene capitán, no tiene señor, que prepara y es capaz y es diligente de poder detallar cuáles son las estaciones del tiempo, llega al versículo 9 y en el versículo 9 ahora nos encontramos con el perezoso. Dejamos de ver el ejemplo de la hormiga y ahora empezamos a ver la experiencia del perezoso. ¿Y qué es lo que está haciendo el perezoso en el versículo 9? Noten, perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? Noten el contraste con la hormiga. La hormiga la vemos trabajando, guardando comida para las estaciones de tiempo en las que la comida no va a ser tan abundante. La vemos motivada, aunque no tenga quien la tenga que empujar. Pero llegamos al versículo 9 y vemos la experiencia del perezoso. ¿Y qué está haciendo el perezoso? Está durmiendo. Mientras la hormiga está activamente trabajando, él está ocupado en la cama. Está ahí, no quiere salir de ahí. Ahora, no me malentiendan, la hormiga también duerme. Pero el punto aquí es que el perezoso pasa demasiado tiempo en la cama. Pasa demasiado tiempo durmiendo. ¿Y para el perezoso qué hay? Siempre hay una buena razón para quedarse en la cama.
Para el perezoso siempre hay una razón para no hacer lo que se supone que tiene que hacer. Incluso el perezoso puede ser tan perezoso que puede llegar al punto de afirmar lo que dice, noten Proverbios capítulo 26. Increíble. Proverbios capítulo 26. Noten lo que dice el perezoso en el versículo 13. Dice el perezoso, el león está en el camino, el león está en las calles. O sea, noten, el perezoso le encanta tanto la cama y no quiere salir de ahí, que incluso llega a decir, por las calles anda un león suelto para tratar de huir sus responsabilidades. Todos los demás están trabajando, incluso la pequeña hormiga. Pero no él. Él está en la cama. Y le gusta la cama. Y noten la pregunta que se hace, perezoso, ¿hasta cuánto has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Y parece que a primera instancia las preguntas son demasiado definitivas para el perezoso. Y la razón por la que digo esto es que el perezoso realmente no sabe cuánto va a dormir. El perezoso no sabe cuánto tiempo va a seguir acostado. ¿Por qué? Porque lo que dijimos antes, él no es consciente de las estaciones del tiempo como lo es la hormiga. El perezoso no es consciente del tiempo. El tiempo no está en su radar. El perezoso solo quiere dormir. Quiere evitar, rehuirse a hacer lo que tiene que hacer. Entonces, estas dos preguntas son demasiado específicas para el perezoso. No sabe cuánto tiempo. No sabe cuánto tiempo. Todo lo que él conoce es su indolencia. Todo lo que él conoce es su cama. Y todo lo que él desea es quedarse ahí. Ahora, esto es notablemente diferente al ejemplo de la hormiga, que está motivada. A la hormiga que es diligente, que conoce los tiempos. En contraste con la automotivación, con la autodiligencia de la hormiga, acá vemos que el perezoso es autoindulgente. Es autoindulgente, eso es todo lo que le preocupa. Él está preocupado por dormir, por no hacer lo que tiene que hacer. Noten, de hecho, en el versículo 10 dice, un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. O sea, ¿cuál es la respuesta del perezoso? Un poco de tiempo más. ¿Hasta cuánto has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Así responde el perezoso. Un poquito más. Un poquito más. Su respuesta es, bueno, en algún día, en algún momento saldré de la cama. Solo unos minutitos más, como nuestros hijos adolescentes nos dicen, ¿no es así? Solo unos minutitos más y me levantaré. Solo estoy descansando un poquito. Un poquito. Ahora, noten que el perezoso en el versículo 10 no se niega precisamente a trabajar. El perezoso no es que dice, no quiero trabajar. O no voy a trabajar. No se niega a trabajar, ¿saben por qué? Porque ni siquiera se puede comprometer a eso. Él está comprometido con la cama, él está comprometido con el descanso, él está comprometido con su pereza. Él no quiere ni aún pensar y comenzar a pensar en el trabajo. Pero en su deseo de aprovechar un poco de dormir más, un poco de dormitar más y un poco de cruzar las manos para descansar más, el perezoso se engaña a sí mismo predisponiéndose al desastre que vamos a ver en los versículos 11. Y estos tres pocos que vemos en el versículo 10, un poco de sueño, un poco de dormitar y un poco de manos cruzadas para reposo, eventualmente se convierten en algo grande. Y lo que empezó con un poquito de pereza conlleva a una destrucción gigante. Y eso es lo que veo en este pasaje, que su autoindulgencia en última instancia conduce a la autodestrucción. Muy distinto a la automotivación y a la autodiligencia de la hormiga. Acá vimos la autoindulgencia del perezoso en su pecado que conduce a la autodestrucción. El versículo 11 dice, así vendrá
tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Dice, te asaltará la pobreza y la escasez te va a venir de repente como un hombre armado. O sea, su deseo de dormir como un medio para huir de sus responsabilidades en el mundo asegura su propia ruina, su propia destrucción. Esto también lo vemos, por ejemplo, en Proverbios capítulo 21, versículo 25, que dice, el deseo del perezoso lo mata, porque sus manos se niegan a trabajar. El deseo del perezoso lo mata. Lo mata. Ahora, el perezoso no espera ningún tipo de peligro. El perezoso no espera ningún tipo de desastre. Y porque no lo espera, tampoco se prepara. Porque no lo espera, no se prepara para enfrentar su propia ruina. Y cada sueño que él toma, y cada siesta que él disfruta, y cada pequeño descanso que él toma, en realidad es una oportunidad perdida para escapar de esa autodestrucción que está por venir, inminente en cualquier momento. Solo la verdadera motivación, solo la diligencia constante pueden evitar dicho fin tan ruin, tan desesperante. Pero tristemente el perezoso ama revolcarse en la cama. Ama la cama, aún con el desastre acechándolo en cualquier momento, como un ladrón que está por venir sobre él, que lo quiere matar. Y noten las consecuencias. Las consecuencias inevitables de la autodestrucción del perezoso se describen de manera específica en el versículo 11. En primer lugar dice que así vendrá tu necesidad como caminante. Literalmente dice tu pobreza vendrá como un bandido, como un vagabundo. Ahora, la pobreza aquí no tiene hogar. El vagabundo no tiene hogar, se la describe como la pobreza, como alguien que no tiene hogar, que anda merodeando de aquí para allá, sin ningún tipo de rumbo, de dirección en su vida, buscando a alguien a quien le va a robar. Esa es la idea. Así se describe aquí a la pobreza, a la necesidad, como alguien que está merodeando. El punto es que no va a atacar repentinamente como un ladrón armado, no va a atacar repentinamente como alguien malo en una emboscada. La idea es la siguiente, hermanos. La idea es que la pobreza se aferra irresistiblemente al perezoso. Mientras él se está revolcando y él está disfrutando de su cama, de su pereza, ahí está también la pobreza aferrada a él, queriendo más de él hasta que no haya qué más ofrecer y lo deja en pobreza, en calamidad. Y en la segunda parte del versículo 11, la imagen cambia. Habla primero de la pobreza como un caminante, como un vagabundo, pero después habla de la pobreza, de la escasez, y lo compara a un hombre armado. Un hombre armado es alguien que está totalmente equipado para salir a la guerra. Alguien que viene inesperadamente, alguien que viene con fuerza sobre el perezoso, que carece tanto de la motivación como de la diligencia para poder hacer algo al respecto. ¿Qué va a hacer el perezoso? Si no piensa trabajar, no piensa ni siquiera defenderse. De hecho, el perezoso es quizás la víctima más fácil de atacar. No tiene la diligencia para preparar para los distintos tiempos. Y por lo tanto, él es definitivamente sorprendido cuando viene alguien a atacarle. No lo estaba esperando. Y es lastimado por la pobreza por un lado y por la escasez por el otro. Y es solo una cuestión de tiempo hasta que la vida del perezoso se desperdicie por completo. O sea, este pasaje nos muestra que hay dos maneras de aprender la sabiduría, la lección de la sabiduría. Tú lo puedes aprender a través del ejemplo y tú lo puedes aprender a través de la experiencia. Y realmente espero que tú aprendas la lección de la sabiduría divina a través del ejemplo de la hormiga y no a través de la experiencia. Y mi deseo es que hoy puedas ser movido a la automotivación que tiene la hormiga. Que tú puedas seguir el ejemplo diligente de la hormiga que mide los tiempos, que sabe entender las estaciones de la vida. Y que rompas con la cadena de la autoindulgencia que tal vez te puede estar atando y que inevitablemente resulta en la autodestrucción.
Y alguno tal vez podrá decir, bueno, ¿y qué tiene que ver esto con el matrimonio? Mucho. El título es ¿Cuida tu matrimonio de la qué? De la pereza selectiva. Ten cuidado de la pereza selectiva. Aquí hablamos acerca de la pereza. Pero la ironía de todo esto, y específicamente en el contexto del matrimonio, es que nosotros podemos pensar y asumir que estamos haciendo lo que debemos estar haciendo cuando en realidad estamos selectivamente siendo perezosos en los asuntos y en las obligaciones que deberían estar en nuestro primer lugar. Ten cuidado de ser un perezoso selectivo en tu matrimonio. Oh, no, Lucas, pero yo lavo los platos todos los días. Y yo limpio la casa. Y Lucas, no me entiendes, yo salgo a trabajar y soy el primero que sale a trabajar. Y me levanto muy temprano en la mañana y soy el último en volver a la casa. Pero esa es la ironía de la pereza. Dentro del matrimonio es posible que tú te sientas y te autopercibas como una grande hormiga en tu matrimonio. Diligente, trabajadora, que mide los tiempos, que sabe cuándo tiene que trabajar y cuándo debe descansar, que corre de acá para allá, que está metido en 1001 actividades, que lleva cargas pesadas, pero en realidad lo que eres un perezoso que hace un montón de cosas importantes, pero no que tienen que ver o que no son tan importantes como las obligaciones que Dios demanda de nosotros para nuestro matrimonio. Entonces, ¿por qué te vas al principio del día y vuelves al final del día? Es porque tal vez no quieres lidiar con los niños. Que los críe mi mujer. Cuando en la Biblia vemos que el hombre, lo vemos mucho en el libro de Proverbios, oye la instrucción no solo de tu madre, pero de tu padre. Y hoy lamentablemente muchos hogares están como están, porque los padres han descuidado su obligación primaria de ser ministros en el hogar, de ser líderes en el hogar, de enseñar la Biblia en el hogar. No, es que vamos todos los domingos, no faltamos uno. Llueva y truene, nosotros vamos el domingo a la mañana siempre. Somos los primeros en llegar y los últimos en ir. Pero selectivamente somos perezosos en el hogar. Y lo mismo se puede decir también de la mujer. Lo mismo se puede decir de la mujer. Y vamos a ir no tanto con la crianza de los hijos, quedémonos en el matrimonio. ¿Cuándo ha sido la última vez que tú y tu esposa se sentaron y dijeron, vamos a cortar la maleza del orgullo, vamos a cortar la maleza de ser engreídos, de los celos entre nosotros? ¿Cuándo fue la última vez que miraste a tu esposa y le dijiste, tenemos que trabajar en esto? ¿Qué es lo que la Biblia enseña sobre esto? Ojo, porque tú te puedes creer una gran hormiga en tu casa y en tu matrimonio. Y que estás llevando y todo para adelante. Y que nunca faltas a la iglesia, pero selectivamente rehuyes. Y no ves lo que tienes que hacer, porque no quieres hacerlo. Y así como decía al principio, dejas para mañana lo que deberías estar tratando hoy. Y no mides los tiempos. Y para ti todos los tiempos son los mismos. Y para ti los primeros años de casado son los mismos que después de 20. Y no has crecido en 10 años de matrimonio. Y así has demostrado que eres más perezoso que la hormiga. Mi invitación para hoy es que puedas ver el ejemplo de la hormiga. La hormiga no hay que moverla, no hay que empujarla. Y así también debería ser con nosotros en nuestro matrimonio, si realmente nos importa. Si realmente nos importa nuestro matrimonio, deberíamos ser diligentes en ver las obligaciones. La Biblia está llena de obligaciones para el hombre. La Biblia está llena de obligaciones para la mujer en el matrimonio. Respeta a tu marido, ama a tu mujer, sé sumiso, sé sumisa. Está lleno de obligaciones. Pero muchas veces evitamos aquellas responsabilidades porque en realidad en nuestro corazón somos perezosos. Y nos llenamos de otras que carecen de valor. Ahora no me malentiendan. Hay muchas otras cosas que ustedes hacen y que hacemos que son buenas.
pero no son lo mejor para nuestro matrimonio. No son lo mejor para el matrimonio. Dedica tus esfuerzos a lo que Dios quiere que haga y a lo que Dios quiere que haga en tu matrimonio. Tú sabes cómo está tu matrimonio. Tú sabes de qué pierna cojea tu matrimonio. Muchas veces pensamos que, y esa es la gran mentira de la pereza, porque muchas veces pensamos que el matrimonio es para ser felices y que el fin del matrimonio es la felicidad. El fin del matrimonio no es la felicidad. Amén si viene la felicidad y todos queremos ser felices, ¿no es así? Pero el fin del matrimonio no es mantenernos siempre en un estado de felicidad por 5, 10, 15, 50 años. El fin del matrimonio, ¿saben cuál es? Lo que dijo Pablo en Efesios capítulo 5. Ser un reflejo del Evangelio de Cristo, del amor que Cristo tiene por su iglesia. Ese es el fin del matrimonio. Que otros vean tu matrimonio y digan, este hombre, esta mujer tiene algo distinto. Hay algo que transformó a este hombre. Hay algo que transformó a esta mujer. Miren cómo se tratan, cómo se respetan, cómo se aman, cómo crían a sus hijos. Y lamentablemente nosotros hemos sustituido, porque eso es lo que nos dice el mundo, que debemos buscar la felicidad en el matrimonio. No tienes que buscar la felicidad en el matrimonio, busca la santidad en tu matrimonio. Y si buscas la santidad, eso va a producir la felicidad. Pero no hay felicidad cuando no buscas santidad. Y no hay felicidad cuando tú no buscas la sabiduría divina. Y muchos están acá tratando de buscar y llenarse con actividades en el matrimonio, en el hogar y todo lo demás para buscar la felicidad. No. Busca la sabiduría, busca la santidad en el matrimonio. Y vas a ver cómo eso conduce a la felicidad eventualmente. Mira el ejemplo de la hormiga. No seas un perezoso selectivo. No hagas del matrimonio lo que tú quieres del matrimonio. Haz del matrimonio lo que Dios demanda del matrimonio. Esfuérzate en eso. Que esa sea tu prioridad. Hombre, ministra a tu mujer. Es que yo no fui al seminario. ¿Qué tiene que ver eso? Es que no soy bueno para las palabras. ¿Qué tiene que ver eso? La obligación sigue siendo la misma. Ministra a tu mujer. Ama a tu mujer. Guía a tu mujer. Provee para tu mujer. Y no solo físicamente, materialmente, espiritualmente. Ese es el mejor legado que le puedes dar a tu matrimonio. Mujer, respeta a tu marido. Ámalo. Síguelo. Pero mi marido tú no lo conoces. Es un picapiedra, un cabezón. La obligación sigue siendo la misma. Ámalo. Porque quién sabe, quizás con tu ejemplo lo ganas. Como dice 1 de Pedro capítulo 3. Por tu conducta casta y respetuosa. Ocúpate de las cosas y de las obligaciones de las que debes ocuparte. No seas un perezoso selectivo en tu matrimonio. Oremos al Señor. Querido Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por este gran ejemplo de un tan pequeño animal como lo es la hormiga, pero que nos enseña y mucho sobre la diligencia y sobre la motivación. Y Padre, no hay mayor motivación para cuidar nuestros matrimonios de la pereza selectiva que recordar el fin, el objetivo para lo cual tú has instaurado este precioso pacto debajo del cielo. Y el objetivo final es ser un reflejo de este gran misterio del Evangelio de Cristo Jesús. Que Cristo Jesús descendió desde su trono y tomó forma de hombre, forma de siervo, hizo semejante a los hombres para vivir una vida perfecta, pero más importante, para morir la muerte que todos nosotros debíamos morir por nuestros pecados. Y Cristo lo hizo
en obediencia al Padre. Un reflejo hermoso de ese amor. Un reflejo hermoso de ese compromiso que Cristo tenía con la obediencia a su Padre. Padre, te ruego que nuestros matrimonios puedan ser así. No hay mayor motivación que esa. Que amar de la misma manera que Cristo amó. Qué gran misterio. Y que otros puedan ver nuestros matrimonios y vean reflejado el amor de Cristo Jesús, las glorias de Cristo Jesús en nuestro matrimonio. Padre, sabemos que nuestros matrimonios están lejos de ser perfectos. Sabemos que nuestros matrimonios carecen todavía de muchas cosas, más allá de que hemos estado casados tal vez por 10, 15, 20, 30 años, tal vez otros por 1 año recién casados. Sabemos que tenemos mucho por trabajar. Padre, pero te ruego que ningún matrimonio aquí, Señor, salga de aquí pensando que está haciendo todo bien, engañándose a sí mismo, en su propio deseo de la pereza, Señor. Se ven ocupados a sí mismos, se ven haciendo 1000 y unas cosas, algunos teniendo 2, 3 trabajos para poder subsistir, pero descuidando del hogar. Padre, tú conoces el corazón. Tú ves lo que nosotros no podemos ver. Tú ves incluso lo que mi cónyuge no puede ver. Y este es un llamado personal. Comienza individualmente. Padre, trata con nuestro corazón. Danos arrepentimiento para cambiar. Y para poner las prioridades bíblicas en el hogar. Edifica, Señor, matrimonios en esta iglesia que reflejen las glorias de Jesús todos los días de su vida. Lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.